¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Hace tiempo que no les había mandado una cápsula. Estábamos preparando este tema porque, como ustedes bien saben, salimos de vacaciones una semana. A partir del próximo lunes estamos de vacaciones y oficialmente las clases se reanudarían, o las clases en línea que estamos ejecutando actualmente, se reanudarían del próximo lunes en 8. Entonces, este va a ser el último video que les voy a subir. Mm, el lunes ya no les subo, toda esta semana los dejo descansar. Y de este lunes en 8 reanudamos las cápsulas con nuestros temas de amparo, que es lo que estamos ahorita mismo estudiando. ¿Ok? Les voy a dejar otro trabajo, un último trabajo, se los dejaré en el transcurso del día para que ustedes puedan hacer la investigación concerniente al libro que estamos trabajando de argumentación jurídica. Sin embargo, por lo que se refiere a las horas clases, esto será lo que veamos antes de salir de vacaciones, ¿ok? Y bien, entonces vamos a retomar el tema. Estamos hablando de los antecedentes históricos del amparo como medio de control constitucional. Hicimos una breve reseña de todos aquellos antecedentes de manera muy general. Vamos a abocarnos específicamente a épocas históricas. Como bien lo saben, es muy importante el bagaje histórico, ya que con ello nosotros podemos entender cuál es la razón de ser o el fundamento filosófico del amparo como medio de control constitucional. Y si hablamos del amparo como medio de control constitucional, nos vamos a referir necesariamente a la protección que todas aquellas civilizaciones humanas, desde la época más primordial, que es la época primitiva, hasta la actualidad, trabajaban para proteger los derechos fundamentales del hombre. ¿Ok? Entonces, si hablamos de fundamentos filosóficos o de fundamentos históricos del amparo, este tema tiene como utilidad que ustedes entiendan cómo es que se va desarrollando el medio de control constitucional y cómo avanza históricamente esa protección a los derechos fundamentales. El amparo, recuerden ustedes que es una figura estrictamente mexicana. Por ahí tengo una duda de las que me comentaron vía Classroom y vía chat, que son los medios y los canales que tenemos para resolver estas dudas, pero es muy importante que nosotros entendamos la parte histórica, porque entonces nosotros podremos entender cuál es la filosofía, cuál es la razón de ser de este medio de control constitucional que surge en México. Hablaremos entonces de las diversas etapas históricas y vamos a iniciar entonces con la edad primitiva o la época primitiva. En la época primitiva, recuerden ustedes que no había prácticamente una ley establecida, y el antecedente que tenemos en este sentido de la protección a los derechos fundamentales es simple y sencillamente la autoridad que existía entre padres e hijos. El Estado propiamente no existía. Estamos hablando de una época totalmente rudimentaria, donde el hombre cazaba, donde el hombre de manera muy primaria satisfacía sus necesidades, y la única figura de autoridad que se tenía en ese momento era el patriarcado, porque no había matriarcado en ese momento. Hablábamos de un patriarcado. El patriarcado era la autoridad que en ese momento era vigente y tenía la facultad incluso de decidir respecto de la vida de los integrantes de su propia familia. ¿Ok? Entonces el padre era el encargado de proteger la vida y la salvaguarda de los miembros de su comunidad, propiamente de su familia. ¿Okay? El padre es una institución que surge o que se desarrolla desde épocas remotas. Entonces, si yo cuestiono en el examen cuál es el antecedente remoto o cuál es el antecedente del amparo, el antecedente histórico de la época primitiva, pues vamos a hablar de la paternidad, de la figura del padre. Él podía decidir de acuerdo a la penalidad o de acuerdo a la gravedad de la infracción que hiciera alguno de los infractores en contra de las personas que él protegía, si merecía algún tipo de castigo en esencia o si simplemente era acreedor al castigo de la muerte. ¿Okay? Eso por lo que se refiere a la época primitiva. Vamos a hablar de otra serie de civilizaciones y otro tipo de periodos históricos, pero es importante que ustedes tengan esto en mente. Vamos a hablar entonces de los estados orientales o de las civilizaciones orientales. Las civilizaciones orientales, como hemos comentado en algunas clases de historia, comienzan a fundamentar su figura de la autoridad. Todo esto es en torno al amparo. Recuerden que para hablar de amparo tenemos que hablar de protección de derechos, tenemos que hablar de autoridad. Ya hablábamos de una autoridad previamente reconocida,
los estados orientales empezaron a manejar el concepto de autoridad, y naturalmente la autoridad para los estados orientales era la divinidad. Estas civilizaciones eran teocráticas. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que las civilizaciones teocráticas basan su forma de gobierno en la opinión o el mandato divino. Entonces debería de haber necesariamente un representante de la divinidad en la tierra que asumiera o que defendiera los derechos de Dios, ¿ok? Destacan países como India. India necesariamente tenía que ser teocrático. Se basa en las filosofías de la reencarnación, del advenimiento, y la protección del hombre giraba en torno a la voluntad de la divinidad a través del representante aquí en la tierra, ¿ok? Hablamos de China también. China también es una cultura oriental, una cultura meramente filosófica. Vamos a hablar de dos filósofos. Vamos a hablar de Confucio. Definitivamente Confucio es uno de los filósofos que de manera oriental, y Lao Tse, Confucio y Lao Tse fueron los precursores de esta teocracia en la parte de China, y de esta manera nosotros podemos aterrizar. Vale la pena destacar que lo único interesante para efectos de nuestro curso de amparo o de argumentación jurídica enfocada al amparo sería destacar la influencia que tienen estas civilizaciones orientales tendientes a entender que la autoridad, que sí, que ya existía propiamente un concepto de autoridad formulada necesariamente en la divinidad, ¿ok? Posteriormente vamos a hablar de algunas civilizaciones como Grecia y como Roma. Es importante hablar de Grecia porque filosófica, política y jurídicamente fue una de las civilizaciones más importantes y más relevantes. Fue innovadora y precursora en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, y definitivamente empiezan a desarrollarse leyes más estructuradas tendientes a proteger derechos de una manera muy básica de los seres humanos. Todavía no estaban reconocidas ni en la Edad Media, ni en las culturas orientales, ni en Grecia, ni en Roma estaban propiamente reconocidos los derechos fundamentales como hoy los conocemos. Todavía no podíamos hablar de garantías individuales, de garantías sociales, de garantías de libertad o de seguridad jurídica. Solamente podemos hablar de derechos fundamentales. ¿Cuál es el derecho más básico, más fundamental que tendrían derecho los seres humanos? Bueno, pues desde épocas muy remotas hablábamos del derecho a la vida, hablábamos del derecho a la libertad, del derecho a la seguridad y sobre todo la libertad. La libertad es uno de los temas que desde estas civilizaciones era totalmente protegido. Aquel que gozaba de su libertad prácticamente gozaba como buen ciudadano para tomar decisiones. Recuerden ustedes que existía en ese entonces la figura de la esclavitud, que cobra totalmente un auge regulado jurídicamente hasta la época de Roma. Pero es importante destacar que en Grecia ya platicábamos propiamente del derecho a la esclavitud o el derecho a la libertad. Entonces quiere decir entonces que ya se reconoce el derecho a la libertad como una prerrogativa básica del individuo, ¿ok? Es muy importante esto. Luego entonces, recordemos que en Grecia hay dos polis o dos ciudades-estado. Esto ya fue visto en los temas de teoría general del Estado. Vamos a hacer una breve reseña. Recuerden que en Grecia hablábamos de las principales polis griegas, que eran Esparta y Atenas. Atenas, como ustedes bien conocen, era la polis o la capital de la gente intelectual. Ahí estaban los filósofos, estaban las personas intelectuales, y en Esparta prácticamente era la polis que se abocaba a las características de los buenos guerreros. Y es precisamente en Esparta donde empiezan a surgir este tipo de divisiones muy marcadas y de prerrogativas reconocidas propias como la libertad. En Esparta se dio de una manera muy marcada la situación de las clases sociales, y prácticamente vamos a hablar de tres. Vamos a hablar de la clase baja, que eran los famosos ilotas. Ilotas, por favor, deben de tenerlo así. Los ilotas, que eran los siervos, era clase baja, era gente que no necesariamente tenía derecho a la libertad, pero en el escalafón, vamos a hablar así, en el escalafón de la sociedad griega eran las personas que tenían una ínfima cantidad de derechos. Entonces sí estaba muy marcada la situación de clases sociales, y si estaba muy marcada la división de las clases sociales, podemos entender que los derechos de igualdad todavía no se desarrollaban de una manera tan estricta ni tan estructurada como hoy lo conocemos, ¿ok?
Entonces los ilotas o los siervos y los pericos o pereicos, que era la clase media. Estos señores se dedicaban básicamente al comercio, tienen algún tipo de prerrogativa porque económicamente eran una sociedad más acomodada y propiamente ellos tenían derecho a percepciones económicas, pero no tenían los mismos derechos que la clase adinerada. La clase adinerada, recuerden ustedes que eran los aristócratas. Y aquí vamos a hacer una reseña a los filósofos que ya conocemos. Desde el punto de vista más básico, recuerden ustedes que si hablamos de temas políticos, jurídicos o sociales, necesariamente tenemos que hacer referencia a los tres filósofos que ya conocemos, al padre de la filosofía, que es Sócrates, hijo de Sofronisco y de Fenarete. Posteriormente hablaremos de Platón, que es el alumno directo de Sócrates, y finalmente hablaremos de Aristóteles. Recuerden ustedes que Sócrates no escribió ningún tipo de obra. Sus enseñanzas fueron retomadas por su alumno Platón. Él escribió los diálogos de Platón. E históricamente sabemos que las enseñanzas de que las enseñanzas de Sócrates fueron retomadas en el libro de los diálogos de Platón, y es lo que conocemos. Y Platón también desarrolla una obra que se llama La República, y ahí estructura de una manera muy clara los conceptos de justicia desde su punto de vista, los conceptos de sociedad, y finalmente hablaremos de Aristóteles, la política de Aristóteles, que prácticamente fundamenta y culmina y corona la filosofía a la política y al tema jurídico de los griegos. ¿Ok? Entonces, Sócrates, como padre de la moral, empieza a estructurar conceptos tales como el bien social. Recuerden ustedes que el hombre es un vector que se lanza hacia la felicidad, el hombre es perfectible y no es de otra manera, hace una división muy clara entre lo que es ética y lo que es moral. Recuerden que el estudio de la ética y de la moral es el estudio de lo bueno y lo malo, ya sea desde el punto de vista de la ética, que es un punto de vista particular, y desde el punto de vista de la moral hablamos de sociedad. Entonces ya empezamos a hablar de derechos sociales. Gracias a este tipo de pensamiento socrático nosotros podemos considerar que ya no nada más hay derechos para un individuo en lo particular, ya hay derechos colectivos, hay derechos sociales. Entonces la sociedad también, como grupo establecido, como población, empieza a retomar y se le empiezan a reconocer propiamente derechos fundamentales. Si hablamos de derechos fundamentales, nosotros debemos entenderlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los particulares, como persona física, un individuo per se, y como sociedad también hay derechos fundamentales de manera social. Recuerden que en nuestra Carta Magna, en nuestro sistema jurídico mexicano, esos derechos de carácter social se prevén básicamente en los artículos 123 y 27 constitucionales, que son garantías propiamente sociales. Es importante que lo asimilemos de esta manera, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que las obras de Platón y de Aristóteles, me refiero a Platón con la República y Aristóteles con su política, eran o fueron prácticamente puntos rectores para anteceder la protección de los derechos fundamentales, porque hablábamos de una justicia social, de una justicia individual, de una justicia del Estado. Y si hablamos de una justicia, entendiéndolo desde el punto de vista que lo planteaban cada uno de estos filósofos, es decir, por decir algo, Platón entendía la justicia en torno a que cada uno de las personas que formaban parte de las clases sociales, vamos a decir los ileotas, que era la clase baja, que eran los siervos, ellos deberían ocupar su papel, y los comerciantes, ellos también deberían ocupar su papel, y los aristócratas, que deberían de ser los gobernantes, deberían ocupar su papel, y cada uno de estos papeles debería de ser desempeñado por cada uno de estos de manera regular y de manera puntual. Y eso era justicia, eso era lo que entendía justicia propiamente Platón en su República. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Existe entonces una jerarquía social. Hablamos de los antecedentes de legalidad, porque ya empezamos a hablar de tribunales. Cuando empezamos a establecer previamente tribunales para que una persona sea juzgada conforme a leyes previamente establecidas, ya podemos empezar a hablar o a considerar derechos fundamentales o garantías de seguridad jurídica. Entonces, estas garantías jurídicas son importantes porque ya se desarrollan los tribunales propiamente. Tenemos el antecedente más remoto, que es el Tribunal del Areópago,
tribunal del Areópago, así se lo conoce en Grecia, y si ya existe un tribunal propiamente establecido en Grecia, eso significa que ya comienza a desarrollarse desde aquel entonces este tipo de derechos fundamentales. Vamos entonces a hablar un poco de Roma. Roma, ya saben que en cualquier punto de vista aterrizado a nivel jurídico es importantísimo. Roma tampoco reconoce propiamente derechos fundamentales como los conocemos hoy en día. Recuerden ustedes que sí hubo una provincia o un estado que se caracterizaba por ordenar o regular jurídicamente temas propios como la esclavitud. Es Roma. Roma es muy importante, aquí vamos a hablar de muchas figuras. Vamos a hablar en principio de la figura del pater familia. Recuerden ustedes, retomando un poco el tema de los antecedentes primitivos, que el primer antecedente propiamente, si hablamos del amparo a nivel histórico, pues sería esa autoridad que tienen los padres respecto de sus hijos. Aquí en Roma se retoma ese tema y se desarrolla la figura del pater familia. El pater familia era el organismo, la célula mínima de la sociedad, pater familia. Y el pater familia tenía la capacidad también, tenía el privilegio o tenía la facultad también para decidir respecto de los miembros de su sociedad, de sus familias, de sus familiares, para poderlos esclavizar, para poderlos castigar o incluso para poderlos matar. Para que una persona sea considerada en Roma, y ya entonces podemos hablar del concepto de persona. Roma ya es muy puntual, ya se refiere propiamente a esas características de la persona. Necesitaba tener tres estatus. Vamos a hablar de tres estatus básicos. El estatus familiae. El estatus familiae significaba que una persona debería, para ser persona, debería de ser parte de una familia. Si yo no tenía una domus o una familia establecida, domus es familia en Roma, si yo no pertenecía a alguna familia, no tenía el estatus familiae y no podía ser persona. Pero me faltaban dos estatus más, el estatus civitatis o civitatis, se pronuncia civitatis, es civitatis, es el estatus para ser ciudadano. No bastaba con que yo formara parte de una familia, yo también tenía que ser ciudadano. Y si yo tenía la característica de ser ciudadano, si yo era ciudadano con derechos reconocidos por parte del Estado, ya podía votar, ser votado, a lo mejor formar parte de las decisiones políticas, tomar algún cargo público, formar parte de los asuntos de Estado del país. Yo gozaba entonces del estatus civitatis o civitatis. Y el tercer estatus de la personalidad en Roma es el status libertatis. Y empezamos a hablar de temas interesantes y muy incisivos en materia de amparo, como son la libertad. Recuerden ustedes que el tema de la esclavitud y el tema de la libertad era muy marcado en Roma. Los esclavos no eran considerados como personas. Para empezar, si uno no estaba libre, si uno no tenía el status libertatis, era una persona que estaba sometida a las órdenes de alguien más. Era considerado como un objeto o como un esclavo de alguien más, ¿ok? Entonces, las personas que podían nacer siendo esclavos no gozaban de este estatus libertatis, pero podían recobrar la libertad en un momento posterior. Si yo como esclavo o una persona como esclava no gozaba del estatus libertatis, pero lo recobraba en algún punto, entonces las personas que recobraban su libertad habiendo nacido esclavos se les conocía como libertos. Entonces son los libertos los que pueden recuperar, los que tenían el estatus libertatis. Sin embargo, había personas que desde que nacían eran libres y nunca habían sido esclavos, los famosos ingenuos. Las personas que eran ingenuos siempre habían gozado de ese estatus libertatis, nunca habían sido sometidos a una cuestión de esclavitud. Y al hablar de la libertad, entonces empezamos a tocar puntos álgidos en materia de protección de derechos fundamentales. Ya se considera en Roma propiamente esta prerrogativa básica que es el derecho de la libertad. Las personas que tenían derecho a la libertad como prerrogativa fundamental eran privilegiados en la sociedad. Entonces ya hablábamos de derechos fundamentales de libertad. Entonces en Grecia, retomando un poco el tema, hablábamos de derechos fundamentales en materia de seguridad jurídica. En Roma ya hablábamos propiamente de derechos de libertad,
Todavía no hablamos de derechos de igualdad, esto tiene que pasar mucho tiempo más en la historia, pero también desde Grecia empezamos a hablar de conceptos propios de justicia social, y esos son bastantes antecedentes para crear el amparo. Recuerden ustedes que México somos un sistema germánico-románico, nuestra influencia jurídica viene de Alemania, viene de los alemanes, viene de Roma, que es propiamente Italia, y todas aquellas provincias que se conquistaron por parte de Roma. Y naturalmente Grecia no fue la excepción. Todo este tipo de situaciones de la cultura romana nos acontecen. Otro antecedente muy importante de los que hemos hablado desde los países orientales, desde otro tipo de épocas, es el tema de la existencia de la figura de la autoridad. Ojo, una cosa es hablar de antecedentes, porque se empieza a hablar por primera vez de figuras tales como la autoridad, como los derechos fundamentales, y otra cosa es que ya tuvieran propiamente alguna figura parecida al amparo. Esto no ha pasado porque, recuerden, como se los comentaba, el amparo es una figura estrictamente mexicana. Entonces, recuerden ustedes que en Roma ya hablábamos de ese tipo de prerrogativas fundamentales, pero solo son antecedentes. Y son antecedentes porque empezamos a hablar de conceptos de algunos derechos fundamentales, empezamos a reconocer algunas figuras propias como es la autoridad. Y otro antecedente interesante en la cultura romana es los famosos intercesios o intercesios, que regulaban, eran una figura del derecho romano, los intercesios, que regulaban el comportamiento del hombre frente a las instituciones del Estado. Es un antecedente que los autores de amparo, todo esto lo estamos basando en el libro de Amparo de Ignacio Bourgois, lo retoma él propiamente. El intercesio es un antecedente remoto del amparo en México, porque empezamos a regular el comportamiento del hombre en la sociedad, que en ese momento lo acontecía. Empezamos a hablar propiamente también de otros tribunales, y recuerden ustedes que Roma se divide para su estudio en 3 épocas: monarquía, república e imperio. La monarquía, cuando gobierna una sola persona, que es el rey o monarca; la república, que era una situación donde gobernaban 2 personas, 2 cónsules, y trataban de mantener el Estado de Derecho. Si uno de los cónsules no aprobaba una decisión, entonces la decisión no se llevaba a cabo, tenía que ser tomada por unanimidad, y esto lo hacían como un medio de control de legalidad desde ese entonces. Entonces también hay derechos fundamentales de legalidad, ¿ok? Y recuerden ustedes que en la etapa del imperio ya existió un emperador, y regulaba propiamente conforme a sus leyes. El emperador era el pontífice máximo, se reconocía como autoridad religiosa, como autoridad jurídica, como autoridad política, como autoridad social. Pero eso es en la última etapa de Roma. Y así va evolucionando el derecho propiamente. Hay otra figura que también se le conoce en derecho romano, los famosos interdictos, que eran figuras jurídicas para proteger prerrogativas de los hombres o de los ciudadanos frente al Estado. Y había uno muy particular, un interdicto que se llama interdicto homine libero exhibendo. Interdicto homine libero exhibendo. Interdicto homine libero exhibendo. Y esto se regulaba propiamente para proteger las prerrogativas de los hombres frente a ilegales detenciones. Eso es muy importante, porque este interdicto propiamente defiende actos por parte de la autoridad que en ese momento había en Roma, de autoridades políticas y de autoridades administrativas, que sin justificación alguna reprimían o violaban el derecho de libertad de los ciudadanos romanos sin justificación alguna. Violentaban este derecho entonces, y el mecanismo o medio de defensa que tenían en ese entonces en derecho romano era el famoso interdicto homine libero exhibendo. A ver, una autoridad política o una autoridad administrativa quiere privar de la libertad a un ciudadano sin justa causa, específicamente contra actos de privación ilegítima de la libertad. Entonces, esto ya es un antecedente, y un gran paso en la historia del amparo, porque ya estamos hablando de mecanismos o de recursos para proteger derechos fundamentales propios, como es el derecho de libertad, ¿ok? Bueno, de Roma podemos retomar este tipo de comentarios. Posteriormente hablaremos un poco de Edad Media. En la Edad Media recuerden que viene el tema del obscurantismo,
Mariano Sola Jr. habla de algunas etapas de la división de la Edad Media. Lo cierto es que aquí el centro de todo el pensamiento humano era la deidad, la divinidad. Otra vez se refuerza el concepto de autoridad de la divinidad. Todo aquello que iba en contra de la divinidad iba en contra de Dios, iba en contra de las leyes, iba en contra del humano. Y las penas eran, aquí había penas inusitadas, las penas eran muy fuertes, eran muy severas, y viene un periodo de deshumanización muy fuerte, ¿no? Hablamos de pensadores propios como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, que empiezan a hablar de cuestiones filosóficas y jurídicas en torno a la idea de Dios. Esto también se estudió en Teoría General del Estado. Santo Tomás de Aquino, que trata de estudiar las causas últimas del hombre, trata de estudiar la justificación de Dios desde el punto de vista científico-filosófico, y también estudiamos algunas instituciones religioso-políticas desde el punto de vista de Santo Tomás, antes de San Agustín, que también con su libro La Ciudad de Dios tratábamos de justificar también el hombre era pecador a menos que se acercara a la figura de la divinidad. Sus temas propiamente son filosóficos, los ubicamos un poco, y vale la pena después del tema de la Edad Media entrar al estudio de algunos antecedentes de países concretamente. Y me refiero a países como España, a países como Inglaterra, a países como Francia, que van a retomar un poco más de estudio porque los antecedentes son muy marcados. Hablamos de algunos antecedentes en la sesión pasada de España, sin embargo es un tema que dejaremos para otra sesión porque es un tema un poco más extenso. Ahora vamos a hablar un poco de Inglaterra, respondiendo a una de las dudas que me hicieron en el Classroom, en el chat. Concretamente don Ignacio me comentaba y preguntaba, decía usted, tenía la inquietud de si el common law era o no un antecedente propio del amparo. Me pregunta cómo es esto posible si Emilio Rabasa retoma el common law al hablar del artículo 14 constitucional, al hablar de cuestiones de amparo, de protección constitucional. Le voy a responder de la siguiente manera, don Ignacio. Recuerde usted que cuando hablamos de antecedentes históricos son solamente eso. Si hablamos de antecedentes históricos, estamos hablando de un pedazo del eslabón que actualmente se transforma y forma parte de la historia contemporánea. Son antecedentes porque solamente formulan precedentes. Las figuras que existían históricamente hablando sirven como fundamento o como base para estructurar de manera completa, integral y radical lo que hoy conocemos como el medio constitucional el medio de control constitucional del amparo. Entonces, si nos referimos al common law, el common law es uno de los sistemas, recuerden ustedes, don Ignacio, me refiero a usted otra vez. Hay tres sistemas que rigen en el mundo, tres sistemas jurídicos: el islámico, el germano-románico y el common law. El common law, recuerden ustedes que se basa en antecedentes. Incluso hay autores como Emilio Rabasa que dice que la Constitución de Inglaterra es una constitución espontánea, porque todos estos sistemas jurídicos se fundamentan propiamente en antecedentes. Las personas y los juzgadores se sientan en un tribunal y empiezan a juzgar a las personas con base en leyes o entendimiento humano, y el siguiente caso, para juzgarlo, para retomarlo, para resolverlo en definitiva, utilizarán como precedente el caso anterior. Y así es como van formulando, caso con caso, van formulando nuevas figuras jurídicas, nuevas estrategias, van retomando y estructurando de manera cada vez más viable para el ser humano sus instituciones jurídicas. Y el common law simplemente es un sistema jurídico a nivel mundial. Si la duda iba en torno al habeas corpus, hablaremos del habeas corpus. El common law, recuerden ustedes que países tales como Inglaterra, como Estados Unidos, como Canadá, como Irlanda, como Australia, son estos sistemas que llevan a cabo el common law. Pero no es otra cosa sino un antecedente. ¿Y por qué es un antecedente? Vamos a pensar en esto. El habeas corpus era un recurso que ya retoma Estados Unidos de Norteamérica, porque vamos a hablar también de los Estados Unidos como antecedente del amparo y de los Estados Unidos en América, que es muy diferente. Estados Unidos en América, cuando ya propiamente es un país reconocido,
siempre ha tenido este medio de impugnación llamado habeas corpus. Y la primera diferencia con el amparo del habeas corpus es que el habeas corpus es un recurso, el amparo no es un recurso, es un medio de control constitucional. El habeas corpus es un recurso que también se le conoce como writ, W-R-I-T, writ. Es un recurso que sirve específicamente para proteger al hombre contra actos privativos de la libertad, contra actos ilegítimos que priven de la vida a un ser humano. Para eso sirve el habeas corpus, nada más, esa es la utilidad del habeas corpus. Es un recurso que protege al ser humano contra actos de autoridad, naturalmente, que pretendan privar de manera ilegítima al hombre, actos arbitrarios e injustificados, autoridades de carácter administrativas o políticas. A eso se refiere propiamente la figura del habeas corpus, ¿ok? Desde el temas tales como la venganza privada, como la venganza divina, hablando de las escuelas penales, me salió un poco de tema, pero es necesario hacerlo, porque estamos hablando de derecho inglés como antecedente del medio de control constitucional del amparo. Retomamos en esta cuestión de Inglaterra derechos de libertad y siempre vamos a girar en torno a la privación de la libertad del hombre. Y si hablamos de privación de la libertad del hombre, necesariamente tenemos que hablar de la materia penal. Recuerden ustedes que en la materia penal hay un tema que se llama evolución de las ideas penales, algunas escuelas. Está la venganza divina, la venganza pública, la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, la venganza privada, la venganza pública, una etapa científica, una etapa humanística, y en todas esas etapas hablamos de los castigos, de las penalidades y hablamos de la privación ilegal de la libertad. Ok, entonces el habeas corpus, igual que el interdicto que yo les planteaba en Roma, el homine libero exhibendo, ambos sirven específicamente para proteger a un ciudadano de la privación de actos de libertad, específicamente de actos privativos de la libertad por parte de alguna autoridad de carácter civil, política, administrativa. Eso es lo que se refieren estos dos antecedentes. Entonces, tanto el habeas corpus o writ, también conocido de otra manera, como el interdicto homine libero exhibendo, se refieren específicamente a actos privativos de libertad, y naturalmente que es un antecedente, porque es una figura que podemos retomar, que se estudia cuando los rectores, cuando las autoridades mexicanas me refiero a los doctrinarios o aquellos estudiosos que desarrollan el juicio de amparo. Recuerden que hablamos de Crescencio Rejón, de Vallarta, de Otero, todas estas personas cuando retoman todos estos antecedentes y desarrollan el juicio de amparo, necesariamente se influenciaron filosófica e históricamente en estas dos figuras, tanto el habeas corpus como el interdicto homine libero exhibendo. Entonces, por eso son antecedentes. No funcionan igual que el amparo, porque el habeas corpus es un recurso, el interdicto también era propiamente un medio de defensa, no eran medios de control constitucional para someter a las autoridades a un Estado de Derecho o a un tema de legalidad, pero sí eran maneras que los particulares tienen al alcance para defenderse de actos ilegítimos de autoridad, específicamente hablando de actos privativos de la libertad. Espero que esto haya contestado su duda, don Ignacio. Si alguien más tiene alguna duda referente a estos temas, por favor, lo repito, son muy incisivos, hágamela llegar a los canales habituales, por favor, y trataré de dar la retroalimentación. Traten de hacerlo también si se les hace más cómodo en un WhatsApp, porque algunos no me llegan, algunas cuestiones de Classroom, recuerden que está saturado, y seguro los mensajes de WhatsApp, ya sea en el chat o personales, me llegan para que en las próximas cápsulas yo también pueda desahogar ese tipo de consultas, ¿ok? Entonces esta es la última cápsula que grabaremos antes de las vacaciones de Semana Santa. Les agradezco mucho su atención, espero que haya resuelto muchas dudas esta cápsula y les dejaré un último trabajo de investigación, y por mi parte no tendrán algún tipo de molestia, sino hasta regresando a las vacaciones, que será de este lunes en 8. Si tengo alguna instrucción o alguna cuestión que nos comenten las autoridades en este inter, se las haré saber de manera oportuna. Que tengan unas excelentes vacaciones y tengan mucha precaución ustedes y sus familias. Hasta luego, jóvenes.